¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con materia de química para los chicos de ingeniería industrial, ¿vale? En esta parte pues, estamos viendo algunas propiedades de los gases, ¿va? Estamos viendo las leyes más básicas del gas. Precisamente acabamos de ver la de Charles, la de Boyle, ¿va? Precisamente ahorita estamos analizando la de Charles, que precisamente es de las más sencillas. Estamos en la parte de ejercicios. Espero que estén pudiendo resolver estos ejercicios de ejemplos, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre los invito a que ustedes los intenten hacer antes de que les muestro cómo se solucionan, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este que tenemos por aquí, ¿sí? Que es muy sencillo. Van a ver que es análogo a los dos anteriores, ¿sí? Vamos a leerlo. Nada más que antes les pido por favor de que lo intenten por ustedes. Pausen el video, intenten resolverlo. Si no lo pueden resolver, lo resolvemos ahorita entre todos, ¿va? Entonces, vamos a resolverlo. Un niño forma una burbuja que contiene aire a 28 grados centígrados y tiene un volumen de 23 centímetros cúbicos, ¿sale? Es el volumen de la burbuja a una atmósfera de presión atmosférica, ¿sale? Como ahorita estamos. A medida que la burbuja se eleva, ¿sale? Se encuentra con una bolsa de aire frío, una corriente de aire frío, es a lo que están haciendo alusión, cuya temperatura es 18 grados centígrados. Si no hay cambio de la presión, la burbuja será más grande o más pequeña a medida que el aire en el interior se enfría a los 18 grados centígrados y nos piden calcular el nuevo volumen de la burbuja. Entonces, como ustedes saben, chicos, cuando tienes un sistema a presión constante en el que vas a disminuir la temperatura de tu sistema, ¿qué es lo que le pasaría entonces al volumen? Tendrá que disminuir, ¿no? Va a disminuir. No sabemos qué tanto va a disminuir, pero deberá de disminuir, ¿sí? Acuérdense que si aumentamos la temperatura de un gas, su volumen aumenta. Si disminuimos la temperatura de un gas, su volumen disminuye, ¿vale? Igual, si ustedes aumentan el volumen de un gas, su temperatura va a disminuir, y si disminuyen el volumen de un gas, su presión va a aumentar. Ojo, este proceso solamente ocurre si se lleva a cabo a presión constante, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Pues precisamente aplicando la misma la ecuación de Charles, ¿sí? Entonces agarro y me la traigo para acá. Bien facilito, ¿sí? Entonces, con esta expresión, ¿qué me piden calcular? El volumen en el estado final. Pues bien facilito, de hecho, es el mismo despeje que tenemos por acá, ¿vale? Entonces no debería de haber ningún problema, ¿va? Entonces sustituimos aquí, ¿vale? El detalle aquí es de que, ¿vale? Despejamos el volumen 2, ¿vale? Porque queremos conocer el volumen al final, una vez que ha alcanzado la temperatura de 18 grados centígrados, ¿vale? Entonces, al inicio yo conozco el volumen y la temperatura. Volumen 1, temperatura 1, 28 grados centígrados y el volumen 1 de 23 centímetros cúbicos. Son las condiciones al inicio del proceso. Al final del proceso yo conozco la temperatura, que va a ser 18 grados centígrados, que sería temperatura 2. Entonces con eso yo ya puedo calcular el volumen de la burbuja, ¿vale? Al final, ya que alcanzó esta temperatura de 18 grados centígrados. El detalle aquí, ¿cuál es, chicos? Que mis temperaturas no están en grados Kelvin. Mis temperaturas no son temperaturas absolutas, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que convertir esas temperaturas que no son temperaturas absolutas a temperaturas absolutas. ¿Y cómo lo hago? Pues aplicando precisamente la ecuación que les había puesto hace ratito, que nos dice lo siguiente, que la temperatura, para convertir temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, tenemos que sumarle a esta temperatura 273. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la temperatura en el estado 1? 28 grados centígrados, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura en el estado 2? 18. Vamos a calcular las temperaturas en grados Kelvin al inicio y al final para poder utilizarlas en nuestra ecuación, chicos. Entonces, ¿cuánto es 273? Nos vamos a nuestra calculadora, 273.15 más 28. Pues facilito, pues son 301, ¿verdad? Aquí le ponemos 301.15. Y vamos a calcular la temperatura al final, ¿sale? Que serían 273.15 más 18. Nos da de 291.15. Entonces ya nada más sustituimos en nuestra ecuación. Y facilito. ¿Cuál es el volumen al inicio? 23 centímetros cúbicos, ¿verdad? Ahí está. Multiplicado, ¿por qué? Por la temperatura al final, que serían 291.15 Kelvin, ¿sí? Y esto tendrá que estar dividido entre la temperatura 1, que es esta que tengo aquí, ¿verdad? Que serían 301.15 Kelvin.
Si están de acuerdo conmigo, los grados Kelvin con los grados Kelvin se cancelan y ¿qué me quedan? Me quedan centímetros cúbicos. Vamos a hacer esos productos y la división. 23 por 291.15, ¿vale? Y dividido entre 301.1 nos da igual a 22.3950 y bla bla bla, ¿sale? Pues 22.23, aquí pues efectivamente es este resultado que tengo, ¿vale? Nada más que yo le trunqué datos. Aquí yo tengo 22.239 y aquí tengo 22.236. ¿Vale? De aseguro trunqué algunos decimales para este cálculo, pero está bien el resultado, ¿sí? Al fin y al cabo. Sí, chicos, es más, pues si quieren hasta le ponemos aquí como se dice en la calculadora, al punto 9, ¿vale? No nos vamos a... por unas décimas no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado entendido este ejercicio. Si se fijan, es exactamente el mismo que teníamos anteriormente. Exactamente. Tuvimos que hacer que agarramos la ecuación de Charles, despejamos el volumen y después que nos fijamos que las temperaturas no estaban en temperaturas absolutas. Por lo tanto, las transformamos a temperaturas absolutas. Una vez que las transformamos, las sustituimos en la ecuación y hacemos el cálculo del volumen y ya. Así de facilito, chicos. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Ojo, aquí porfas, paren su video, intenten hacer el ejercicio. Si no lo pueden resolver, ya continúa el video, ¿vale? Entonces, vamos a analizar este otro ejercicio. Miren, dice lo siguiente. En los tiempos antiguos se utilizaba el volumen de un gas para medir la temperatura utilizando dispositivos llamados termómetros de gas. Considere un gas que tiene un volumen de 0.675 litros a 35 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿vale? ¿Cuál es la temperatura en unidades en grados centígrados? Ojo con eso. De una habitación donde este gas tiene un volumen de 0.535 litros a una atmósfera, ¿vale? ¿Cuál es la temperatura de esa habitación, chicos? Pues muy facilito, dice, vean, como estamos trabajando con un proceso a presión constante, una atmósfera y una atmósfera, y es un cambio de volúmenes y en relación a temperaturas, pues tendré que utilizar la ecuación de Charles, ¿verdad? Esta que tengo aquí. Entonces la voy a agarrar y me la voy a traer para acá. Pero ahora, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular la temperatura de la habitación. Entonces será la temperatura final, ¿vale? Pues tengo que calcular T2, ¿vale? Entonces nada más vamos a despejar esta T2, ¿vale? Sería la temperatura al final, que sería la temperatura de la habitación. Entonces voy a despejar esto de aquí. ¿Cómo le hago? Pues este término lo mando para acá, ¿vale? Y esta vez la mando para acá y esta temperatura la mando para acá, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Es un despeje muy sencillo. Aquí va a quedar que T2 es igual a temperatura 1 dividido sobre volumen 1, ¿sí? Así les quedaría el despeje. Este nada más lo mandé para acá y este lo mandé para el denominador. Así les quedaría el despeje. Muy facilito, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más hay que sustituir. Pero ojo, ¿en qué unidades está la temperatura? Está en unidades de grados centígrados. Los grados centígrados no son unidades absolutas, ¿sale? Hay que transformarlo a grados Kelvin. Entonces, me voy y agarro mi expresión que tenía por acá, y la agarro y me la traigo para acá, ¿verdad? Para transformar. Entonces, ¿cuál va a ser mi temperatura 1, chicos? Pues mi temperatura 1 en grados Kelvin, pues serán 273.15. Dejen borro esto de acá para que no se me hagan bolas. Y este también lo borro. Pues todo esto lo borro, ¿verdad? Ahí está. Entonces, mi temperatura 1 en grados Kelvin va a ser 273 más la temperatura 1 en grados centígrados. ¿Cuánto es la temperatura 1? 35. Entonces son 35 más 273.15, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Entonces serían 273.15 más 35. Eso nos da una temperatura de 308.15 grados Kelvin. Entonces ya tengo todo para resolverlo, chicos. Nada más vamos a sustituir. Entonces sustituimos. Oh, Dios mío. Déjame ver. Ahí está.
Entonces sustituimos. ¿Cuál es el volumen 2 o el volumen al final? Ah, pues me dice que el volumen del gas cuando precisamente tiene su termómetro en la habitación es de 0.535, ¿vale? ¿Cuál es la temperatura 1? La temperatura al inicio. Serían 35 grados centígrados, que sería esta de acá, ¿verdad? Estos son litros. Y aquí serían 35. Ah, ojo, tiene que estar en grados Kelvin, así que son estos de acá, 308.15. ¿Y cuál es el volumen al inicio que le corresponde a esta temperatura? ¿Vale? Acuérdense que son pares ordenados. Entonces, a este volumen le corresponde esta temperatura. Entonces, el volumen 1 sería 0.675 litros. ¿Sí? Entonces, si se fijan y están de acuerdo conmigo, este volumen con este volumen se cancelan. ¿Y qué me van a quedar? Me van a quedar grados Kelvin en el numerador. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es nuestro resultado de la temperatura 2 o la temperatura al final o la temperatura del cuarto, como la quieran ver. ¿Vale? Entonces sería 0.535 por 308.15, ¿vale? Dividido entre 0.675. Eso me da un resultado de 244.237, ¿vale? Grados Kelvin. Pero hay un pequeño detalle, chicos. Todavía no acabamos. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Cuál es la temperatura en grados centígrados de una habitación donde este gas tiene un volumen de 0.535 litros, ¿sí? Este resultado, si están de acuerdo conmigo, no está en grados centígrados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Tenemos que transformar estos grados Kelvin a grados centígrados. ¿Y cómo lo hago? A partir de esta ecuación. Entonces, si yo tengo una temperatura en grados Kelvin y la quiero transformar en grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a mandar este término para acá restando y eso me va a dar la temperatura en grados centígrados. Así de facilito. Entonces vamos a poner la ecuación. Bien facilita. Entonces, la temperatura en grados centígrados, para calcular la temperatura en grados centígrados, que en este caso sería la temperatura 2, ¿sale? En grados centígrados, sería igual a la temperatura en grados Kelvin, ¿vale? Esto debería estar en grados Kelvin, sería mi temperatura 2 en grados Kelvin, menos 273.15. Entonces esto me daría como 244.23 Kelvin menos 273.15. Vamos a ver cuánto me da el resultado. Entonces, a su resultado que tienen ahí arriba, pues nada más le restamos 273. Así es como pasan de grados Kelvin a grados centígrados. Nada más restenle 273. Entonces, su resultado, le restamos 273.15 y pues nos da un resultado de menos 28.91, ¿vale? Grados centígrados. Que si están de acuerdo conmigo, pues es lo mismo que le doy aquí en la solución. Menos 28.91 son, puedo redondearlo a menos 29 grados, ¿sale? Entonces la temperatura de esa habitación deberá de ser, por lo tanto, menos 29 grados centígrados. Está muy frío ahí adentro. Entonces, se fijan cómo a partir de un análisis de volumen con un gas, ustedes pueden calcular la temperatura de un lugar, de un sitio, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado clara esta parte. ¿Qué es lo representativo o lo que cabe señalar de este otro ejercicio? Lo mismo, que siempre que utilizamos este tipo de expresiones, la temperatura debe estar en unidades absolutas, ¿sale? En temperatura en grados Kelvin. ¿Qué más? De que en este ejercicio nosotros calculamos la temperatura del cuarto, la temperatura final, ¿sale? Pero, pues, siempre que hacemos este tipo de cálculos, siempre nos van a dar las propiedades en presiones y temperaturas absolutas. Y si tú la quieres calcular a otro tipo de temperaturas, a otra unidad, pues nada más es conversión de unidades, ¿sale? Tan sencillo como hacer una conversión de unidades. Entonces aquí nada más le restamos 273 y ya nos da el resultado. Sí, o sea, no le veo mucha complicación a esto. O no veo por qué debería de tener un problema aquí, chicos. Ahora, vamos a ver otro tipo de ley, chicos. Ya acabamos con lo de Charles. Ya son expertos termodinámicos aplicando esta ecuación. Vamos a analizar esta otra que se llama ley de Avogadro. ¿Qué nos dice la ley de Avogadro?
enuncia lo siguiente. La ley de Avogadro enuncia que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles cuando la temperatura y la presión permanecen constantes. ¿Cómo se pone eso matemáticamente? Que el volumen es proporcional a un número de moles. Para eliminar la proporcionalidad de una ecuación, bueno, no sería una ecuación porque sería proporcional. Para volverla de proporcionalidad a ecuación, quitamos el signo de proporcionalidad y agregamos una constante. Esa constante es una constante A que va a depender de la presión y la temperatura de mi sistema, ¿sí? Donde B es el volumen del gas, N significa el número de moles y A es la constante de proporcionalidad. Ahora, supongamos que tenemos este sistemita por aquí, ¿sí? Tenemos un sistema, tenemos un gas, donde este gas ocupa un volumen de 1 litro y el número de moles que hay aquí es 1, ¿vale? Entonces, si tú tienes tu sistema, ¿vale? Si a tu sistema, mejor dicho, le añades 1 mol, el volumen de tu sistema pasó de 1 litro a 2 litros, ¿sale? Eso es por poner un ejemplo, ¿sí? Esto nos indica que precisamente el número de moles es proporcional al volumen del gas en un sistema donde tengas presión y temperatura constante, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, podemos encontrar una relación, ¿vale? ¿Cuál es esta relación? Si tú estás analizando un proceso donde tienes temperatura y presión constante y otro proceso con el mismo gas donde tengas una presión y temperatura constante, puedes igualarlos a partir de las constantes. Entonces, si se fijan, esta expresión es esta misma que acá, nada más que despejamos el valor de A, ¿sí? Entonces, despejamos el valor de A y como esta A es igual que esta otra A para un mismo proceso, podemos igualar las expresiones y nos quedaría esta, que precisamente es la definición de la ley de Avogadro. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a empezar a resolver ejercicios aplicando esta definición que tenemos por aquí, ¿sí? Van a ver que son muy facilitos, igual que los otros. Vamos a empezar a hacer ejercicios de esto. Ahora, vamos a resolver este. Los invito, chicos, a que pausen el video, intenten resolver el ejercicio en su libreta y después lo checan. Si no pueden resolverlo, sigan viendo el video, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Suponga que se tiene una muestra de 12.2 litros, ¿vale? Que contiene 0.5 mol de gas oxígeno, ¿vale? Esta es la molécula de oxígeno. Oh, Dios. No. Quiero hacerlo chiquito. Ahí está. Contiene oxígeno, ¿vale? A una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. Si todo el oxígeno se convierte en ozono, ¿vale, chicos? Si todo el oxígeno se convierte en ozono, a la misma temperatura y presión, ¿cuál será el volumen del ozono formado, chicos? ¿Vale? ¿Cuál será el volumen del ozono formado? ¿Sí? Ojo con esto, y este tiene un pequeño truco, ¿vale? Miren, primero, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí dice que hay una transformación, ¿no? Dice que el oxígeno se convierte a ozono. Entonces, ¿a qué le suena eso? Si estamos en clase de química, entonces, ¿qué creen que es lo que está pasando aquí? Pues está habiendo una reacción química, ¿verdad? Entonces, vamos a poner precisamente cuál es la reacción química de transformación de oxígeno a ozono, ¿vale? Si mal no recuerdo, el inverso era con luz UV, ¿vale? Pero pues vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Esto nada más lo necesitamos para el análisis de los moles. Oh, Dios. ¿Vale? Entonces vamos a poner nuestra reacción. El oxígeno reacciona para dar ozono, ¿vale? O3, ¿verdad? Aquí así le ponemos. Entonces esta es la reacción. Dice que el oxígeno forma ozono en una reacción, ¿vale? Nada más dice que se convierte oxígeno a ozono. ¿Cuál es el detalle aquí, chicos? Esta reacción que yo tengo aquí, ¿está balanceada? Pues claro que no, ¿verdad? Creo que es bastante obvio. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 oxígenos y acá tengo 3 oxígenos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues bien facilito. Este nada más lo multiplico por 3 y este lo multiplico por 2. Entonces ya tendría mi reacción balanceada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo necesito 3 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de ozono, ¿vale? Esa sería la estequiometría de mi reacción. Ahora, ¿qué me dice mi ecuación de la ley de Avogadro? Dice lo siguiente, ¿vale?
nos dice que el volumen 1 por el número de moles 1 debe de ser igual al volumen 2 por el número de moles 2. Yo conozco el volumen 1 y el número de moles 1. Estas dos las conozco, ¿vale? Y ¿qué otra cosa conozco al final? Me pregunta, ¿cuál será el volumen del ozono al final? Quiere decir que tengo que calcular esta B2. Pero ¿cuántos moles hay al final? Bueno, primero vamos a despejar esto, ¿vale? Vamos a despejarlo. ¿Cómo les quedaría despejado? Pues esta n la tendría que pasar para este otro lado, ¿verdad? Pues más vamos a ponerle así. Sería B2. Debería de ser igual a esto, ¿verdad? Así. Y así ya quedaría despejado, si se fijan. ¿Sí? Nada más lo pasé para acá y ya me queda esta expresión. Yo conozco el volumen al inicio, conozco el número de moles al inicio, pero no conozco el número de moles al final. Está diciendo que está viendo una transformación, ¿no? Que se convierte oxígeno a ozono. La reacción para convertir oxígeno a ozono es precisamente esta, ¿vale? Entonces, dice que este proceso se lleva a una temperatura y presión constantes, ¿sí? Entonces, yo conozco, vuelvo a repetir, el volumen al inicio y el número de moles al inicio. ¿Cuánto será el número de moles al final? ¿Para qué creen que escribí esto? ¿Cuál es la relación estequiométrica que hay entre el oxígeno y el ozono? Vamos a ponerla. Vamos a poner cuál es la relación estequiométrica que hay entre el oxígeno y el ozono. Entonces tenemos que... 2 moles de ozono, ¿vale? Se forman a partir de ¿cuántos moles? A partir de 3 moles de oxígeno, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. 3 moles de oxígeno reaccionan para dar 2 moles de ozono. Entonces, ¿para qué me sirve esta relación estequiométrica, profe? Acuérdese que en el inicio, ¿usted cuántos moles de oxígeno tiene? Tiene 0.5 moles de oxígeno. Entonces, ¿cuántos moles de ozono se van a convertir? Pues para saber cuántos moles de ozono se formarían a partir de 0.5 moles de oxígeno, se utiliza la estequiometría de la reacción. Entonces, nada más este término lo vamos a multiplicar por 0.5 moles de oxígeno. Entonces los moles de oxígeno se cancelan con los moles de oxígeno. ¿Y qué me quedan? Me van a quedar moles de ozono, que son los moles finales, o los moles que se obtendrían al final después de que se convierte todo el oxígeno a ozono. Entonces vamos a multiplicar 2 por 0.5 y vamos a dividirlo entre 3. Y a mí me da que es de 1/3. 1/3 de moles de ozono es lo que se forma, ¿sí? Entonces ya tengo los moles finales. 1/3 son los moles que se formaron. Serían los moles finales, ¿vale? Entonces nada más hay que sustituir aquí. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a ver. Nos va a quedar, ¿cuál es el volumen al inicio? 12.2 litros, ¿verdad? 12.2 litros, que multiplica, ¿cuál es el número de moles al final del proceso? Pues se obtuvieron 1/3 de moles, ¿verdad? 1/3 de moles de ozono. ¿Y cuáles son los moles que había al inicio? Pues había 0.5 moles, ¿verdad? O 1/2, como lo quieran poner, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto es nuestro resultado. Entonces serían 12.2 por 1/3, ¿vale? Y dividido entre 0.5, vamos a ver nuestro resultado, y nos da de 8.13. 8.13333 periódico. ¿Y qué unidades debe de tener esta cosa? Como yo calculé un volumen, pues esta cosa debe de estar en litros, ¿no? Y efectivamente, estos moles con estos moles se cancelan y me van a quedar litros, ¿vale? Pero esto sería el volumen en litros que ocuparía el ozono, ¿sale? Porque ya no sería oxígeno, ahora sería ozono, porque se transformó todo este oxígeno a ozono. Entonces, ¿cuál es la dificultad que podemos encontrar o en qué radica la dificultad en este tipo de ejercicios? Efectivamente, de que si ocurre una reacción química, tú tienes que conocer qué tipo de reacción química está ocurriendo y necesitas conocer la estequiometría para calcular los moles en el equilibrio, ¿sale? Este tiene un nivel de dificultad un poquito más difícil, pero no siempre tiene que ser así, ¿sale? Esto es un ejemplo donde tenemos una reacción química, para que vean que en este tipo de análisis también pueden intervenir reacciones químicas, que en teoría ustedes ya son expertos en esto porque ya vimos toda esta parte, ¿sí? Cálculo de reactivo limitante y balances estequiométricos, ¿sí? Pues ustedes son expertos ya en hacer este tipo de cosas. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué dice por aquí. Dice, considere 2 muestras de gas nitrógeno conformados por moléculas de nitrógeno, claro. Y aquí está en este 2, debe de ser más chiquito. Entonces, la muestra 1 contiene 1.5 moles de nitrógeno, ¿vale?
y tiene un volumen de 36.7 litros a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esas son las condiciones de esta muestra al inicio, ¿vale? Entonces dice que la muestra 2 tiene un volumen de 16.5 litros y 25 grados centígrados y está a una atmósfera de presión, ¿sí? Nos pregunta, calcule el número de moles de la muestra número 2. ¿Vale? Vamos a calcular entonces el número de moles de la muestra número 2. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues muy facilito. Vamos a emplear precisamente la ecuación de Avogadro. ¿Qué nos dice la ecuación de Avogadro? ¿Vale? Que el volumen 1 sobre el número de moles 1 debe de ser igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Entonces, si se fijan aquí yo tengo dos muestras diferentes, no es un mismo sistema, pero es el mismo gas. Por lo tanto, el análisis que vamos a hacer aquí funciona. ¿Por qué? Porque es el mismo gas, ¿vale? Entonces aquí nos dice, bueno, de hecho, si fuera otro gas diferente también funcionaría, ¿no? Porque no nos importa esa otra parte. Entonces aquí nos dice, la muestra 1 contiene 1.5 moles de nitrógeno y tiene un volumen de 36.7. Esto lo podemos ver como las condiciones en el estado 1, si lo quieren ver como un proceso, ¿no? Entonces yo conozco un número de moles y un volumen, ¿verdad? ¿Vale? Ojo, nos dice que contiene 1.5 moles de nitrógeno y tiene un volumen de 36.7, no, sí, litros a estas condiciones de temperatura y presión, ¿vale? Nos dice que una muestra 2 contiene un volumen de 16.5 litros a las mismas condiciones de temperatura y presión, miren, 25 y una atmósfera. Nos preguntan, ¿cuál es el número de moles en la muestra 2? Entonces yo puedo despejar de aquí N2. Así de sencillo. Entonces vamos a hacerlo, chicos. Este está todavía más sencillo. Creo que se me olvidó decirles en esto. Inténtenlo ustedes antes de ver cómo la soluciono yo. Pero ya lo vieron, supongo. Entonces, pero ustedes inténtenlo en su libretita, ustedes solitos, ¿sale? Para que se vayan, pues para que vayan aprendiendo y para que vayan para que vayan teniendo sus notas para su portafolio de evidencia, chicos. No quiero que hasta el final me anden dejando todas las actividades, ¿vale? Entonces, vamos a despejar esta n, ¿vale? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi expresión? Pues me quedaría volumen 2 por N1 dividido entre el volumen 1, ¿verdad? Así me quedaría despejada N2. Así de facilito. Álgebra de kinder, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el volumen 1, chicos? Perdón, el volumen 2. Pues el volumen 2 en el sistema 2 es de 16.5 litros, ¿verdad? ¿Cuál es el número de moles de mi sistema 1? Es de 1.5 moles, ¿verdad? De nitrógeno. ¿Y cuál es el volumen para este número de moles? Es de 36.7, perdón, litros. Si están de acuerdo conmigo, estos litros se cancelan con estos litros. ¿Y qué me van a quedar? Me quedan moles. Vamos a hacer el cálculo. 16.5 por 1.5 dividido entre 36.7, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, el número de moles en el sistema 2 es de 0.67, ¿sí? 43. Si le quieren poner más cosas, pues ahí lo pueden poner, pero lo pueden dejar en punto 67. Entonces vamos a analizar nuestros resultados, chicos. Si se fijan, la primera muestra sabemos que tiene un número de moles de 1.5, ¿sale? Y tiene un volumen de 36.7 a estas condiciones de temperatura y presión. Nos dicen que tiene una muestra número 2 que tiene un volumen de 16.5 a las mismas condiciones de temperatura y presión y me preguntan, ¿cuál es el número de moles de la muestra 2? De aquí, con esta información, te puedo decir de que tiene que ser menor que esta. ¿Por qué? Porque si esta tiene un volumen más grande que esta, y este volumen le corresponde a este número de moles, a este volumen le deberá de corresponder un número de moles menor, ¿sale? Acuérdense, ¿por qué? ¿Qué nos dice precisamente la ley de Avogadro? Que el volumen es proporcional al número de moles en un sistema a temperatura y presión constante. Por lo tanto, si este volumen es un volumen más chiquito, por lo tanto, el número de moles que nos deberá dar el resultado debe de ser menor que 1.5 mol. ¿Vale, chicos? Entonces, ustedes hasta antes de hacer los cálculos ya pueden decir, no sé cuánto va a dar, pero le puedo asegurar de que va a ser menos de 1.5 moles. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis, uno de los tipos de análisis que quiero que hagan cuando resuelvan estos ejercicios, chicos. Que antes de hacer los cálculos, ustedes vean y digan, ya sé cuánto, más o menos cómo va a ser mi resultado. Y eso
¿Para qué les ayuda? Ah, porque cuando hagan los cálculos, si en mis cálculos a mí me hubiera dado mayor de 1.5 moles, entonces me paro ahí y digo, creo que tengo un problema en mi cálculo. Algo calculé mal porque no me puede salir mayor a 1.5 moles. Me tiene que salir menor, ¿sale? Y se regresan y checan sus cálculos otra vez. Por eso es importante siempre hacer un análisis previo al ejercicio para ver más o menos de cuánto te va a salir tu resultado. ¿Vale? Entonces es muy importante hacer el análisis de los ejercicios, ¿sí, chicos? Entonces espero que, pues si hay dudas, pues porfa en la parte de los comentarios o por School, Gina. Ok, chicos, yo creo que vamos a pararle hasta aquí en esta parte del video, ¿sale? Cuando continuemos, precisamente vamos a ver cómo a partir de todas estas expresiones que ya vimos, la ley de Boyle, la ley de Avogadro, la de Charles, vamos a llegar hasta la expresión de gas ideal, ¿sale? Porque todas estas pues dieron los fundamentos para obtener la expresión del gas ideal. Sí, chicos, entonces, si no hay más dudas, pues nos vemos hasta el próximo videito. Cuídense mucho. Chao, chao.